Hoy traemos una historia del subreddit, no contacto con mi ex. Recuerda suscribirte al canal y al final de la historia, hay una serie de preguntas que se hace el protagonista, esperamos puedas contestarlas con tu punto de vista en los comentarios del video, para que sirvan como referencia para más personas que pasen por lo mismo. Ahora sí vamos a la historia. Necesito ayuda para encontrar respuestas. Bien, les daré a ustedes el mejor contexto que puedo recordar. Sí, existen historias más importantes, pero cada historia se pesa de manera diferente para cada individuo. Y me disculpo por la escritura, solo quería sacar esto de mi pecho mientras todavía está caliente en mi mente. Entonces, mi historia comienza hace unos 3 meses cuando conocí a esta increíble chica y en los primeros días, realmente hicimos clic. Estuvimos hablando y colgando mucho y realmente pudimos hacer una conexión genuina. Realmente disfrutamos de la compañía del otro cada vez que salíamos, había algo en ella que realmente sobresalía y yo tenía un muy buen presentimiento sobre las cosas. Después de 3 semanas de estar juntos, me di cuenta de que algo andaba mal, así que un día salimos a caminar y ella me dio la noticia. Ella dijo que lo pensó mucho y decidió que con todo lo que estaba sucediendo con la pandemia y la escuela, ella no quería guiarme, pero quería permanecer unida y ser buenos amigos porque dijo que notó que realmente estábamos conectados. Y quería que me quedara. También enviamos mensajes de texto más tarde en la noche donde ella me dijo que no tenía nada que ver conmigo. Simplemente no estaba lista. No quería que la historia terminara ahí, así que acepté seguir siendo amigos, pero en el fondo pensé que si me quedaba y ponía el trabajo, podría ganarla. Pacientemente la ayudé a superar sus exámenes haciendo todo lo que pude y la apoyé hasta que estuvo en su corta semana de vacaciones escolares. Seguíamos hablando todos los días. Salíamos a almorzar un par de veces, íbamos juntos al gimnasio con regularidad para hacer ejercicio, y cada vez que salíamos, todavía teníamos una gran energía en la que reíamos todo el tiempo y sonreíamos juntos. Hubo una noche muy particular en la que salimos a tomar un helado y terminamos hablando de las conversaciones más profundas que las personas podrían tener juntas, donde compartimos pensamientos, sentimientos y momentos profundos que nos definen y dan forma a nuestras visiones. Exploramos nuestras mentes y hablamos durante horas. Me abrí de una manera que creo que nunca antes. Hablamos de nuestras relaciones pasadas, donde me enteré de su dura relación anterior que terminó hace unos 6 meses. La persona con la que estaba era una persona muy agradable al principio, pero poco a poco se convirtió en una relación engañosa y, finalmente, descubrió que él le estaba mintiendo sobre algo todo el tiempo. Podía recordar simplemente tenerla en mis brazos y asegurarle que las cosas iban a mejorar porque todavía estaba herida al hablar de eso. Compartimos una profunda intimidad emocional juntos y se sintió realmente especial. Me dijo cuánto me apreciaba como persona y que no se iría a ninguna parte. Ambos somos personas muy intuitivas y emocionalmente expresivas, por eso creo que nos conectamos tan bien. Compartimos una profunda intimidad emocional juntos y se sintió realmente especial. Me dijo cuánto me apreciaba como persona y que no se iría a ninguna parte. Ambos somos personas muy intuitivas y emocionalmente expresivas, por eso creo que nos conectamos tan bien. Compartimos una profunda intimidad emocional juntos y se sintió realmente especial. Me dijo cuánto me apreciaba como persona y que no se iría a ninguna parte. Ambos somos personas muy intuitivas y emocionalmente expresivas, por eso creo que nos conectamos tan bien. Sí, al final del día, ella todavía me veía como un amigo cercano, pero no iba a dejar que eso me impidiera intentarlo. Recuerdo que la llamé una vez para decirle que entendía cuál era su posición en la amistad, y le dije que cuando llegara el día si llegara y que estaba lista, ya sea porque encontró a alguien o quería darme otra oportunidad de que yo lo fuera. Esperando porque ella valió la pena. También fue por esta época que comencé a escribir una carta de la que hablaré más adelante. Sí, estoy de acuerdo en que fui muy persistente porque cuanto más la conocía, más pensaba en lo que podríamos ser si tuviéramos la oportunidad. Además, tenga en cuenta que no es como si fuera un don nadie sin futuro, actualmente tengo 18 años, tengo varios trabajos con un ingreso estable, estaba en la escuela de paramédicos en ese momento y ya estoy invirtiendo. Creo que estaba haciendo lo correcto al asegurarme siempre de que ella estuviera bien, siempre ofreciéndole mi ayuda y apoyo, y estábamos celebrando cada una de ella y mis pequeñas victorias juntas. También hicimos FaceTime bastante donde hablábamos y vibramos durante horas. Supongo que de alguna manera se puede decir que estaba tratando de mostrarle que hay personas de buen corazón en el mundo que solo querrían darle lo mejor y verla hacer lo mejor, lo que realmente desearía que pudiera ver. Pero a medida que avanzamos en diciembre, pude notar que ella perdía interés en nuestras conversaciones y quería involucrarse menos conmigo.
Más sobre esta carta. Básicamente se trabajó en la carta unos minutos al día durante un mes para que realmente pueda clavar el mensaje que contiene. Tenía solo una página de largo y estaba mucho mejor escrito que esto. Conseguí que algunos de mis amigos cercanos lo leyeran y no dejaran de decirme lo bueno que era y cómo era una carta escrita con 1.000.000 de corazones puros. Básicamente, la carta contenía lo mucho que la apreciaba, lo orgulloso que estaba de lo duro que se esforzaba, mis pensamientos honestos sobre las posibilidades que podríamos tener si nos uniéramos para construir y crecer, y así sucesivamente. Cuando terminó mi mejor trabajo que haría que cualquier profesor de inglés se inclinara ante mí, se lo di personalmente y le dije que lo abriera en una semana. Mirando hacia atrás, cuando sellé esa carta y se la di, sellé mi destino. Cuando finalmente llegó el día, lo abrió después del trabajo pero estaba demasiado cansada para hablar de ello. Al día siguiente me llamó y tuvimos una breve llamada de 8 minutos sobre la carta. Me dijo que en algún otro universo paralelo podría haberse sentido diferente, pero en este universo, no se sentía igual y, por más conmovedora que fuera la letra, no sentía lo mismo, así que en cierto modo, dijo que hizo a ella se siente incómoda. No podría haberla culpado, no habría estado bien. Es mi culpa que seguí vertiéndome en sus palmas incluso mientras veía todo lo que era una fuga entre sus dedos. En algún momento, ella eligió que ya no valía la pena el tiempo y la energía. La parte más difícil fue cuando dijo y decidió que ya no podíamos ser amigos debido a los sentimientos que todavía tenía por ella. Estaban complicando las cosas, sí, lo entiendo. Así que nos despedimos, una de las despedidas más difíciles que he tenido que decir en mucho tiempo. Terminó diciendo que cuando y si alguna vez me sintiera lista para ser amigos de nuevo, podría regresar, pero no demasiado pronto. Dijo que realmente disfrutaba siendo amigos, pero el hecho de que estábamos hablando tanto y que me gustaba era demasiado. Esa noche realmente dolió porque tuve que despedirme de una persona que realmente me importaba, tantos pensamientos y emociones me abrumaron. Si has leído hasta aquí te lo agradezco, aquí están mis preguntas, ustedes pueden responder las que quieran. ¿Cuánto tiempo debo mantener el no contacto hasta que decida regresar y tratar de ser solo amigos? Siento que debería estar bien en 2 semanas. ¿Qué tan pronto sería demasiado pronto para regresar? ¿Debería volver con ella en absoluto? ¿Debo mostrarle que estoy mejor sin ella? ¿Se olvidará de mí y de las cosas que hice si no regreso demasiado pronto? ¿Qué debería haber hecho de manera diferente?